Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 266, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 11, la filosofía de las ciencias, 797, la semiótica. Al comportamientismo y al pragmatismo, sobre todo al de Mead, se halla vinculada a la semiótica de Charles Morris, nacido en 1901, profesor en la Universidad de Chicago. Morris es autor de escritos de psicología y de ética. 6 Teorías del espíritu, 1932. Caminos de vida, prólogo a una religión cósmica, 1942. El yo abierto, 1948. Variedad de valor humano, 1956. Este último escrito recoge los resultados de una encuesta entre estudiantes de diversos países sobre las dimensiones del valor, es decir, sobre las preferencias concedidas a este o aquel modo de vivir. A este propósito, Morris cree poder determinar algunas constantes que se dan en todas las civilizaciones y que, por lo mismo, constituyen una especie de conciencia del valor común a toda la humanidad. Pero sus escritos más interesantes son los referentes a la semiótica, positivismo lógico, pragmatismo y empirismo científico, 1937, fundamentos de una teoría de los signos, 1938, en Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, Signos, Lenguaje y Comportamiento, 1946. Morris defiende un empirismo científico, que al mismo tiempo debería abrazar el empirismo radical, el nacionalismo metodológico y el pragmatismo crítico. Como Peirce había dicho, para un tal empirismo, la lógica es una teoría general de los signos, mientras que la lógica formal o matemática es el estudio de las relaciones entre los signos de un determinado lenguaje. Así entendida, la lógica deja de ser la rival del conocimiento empírico de la naturaleza y se limita a considerar el lenguaje con el que se formulan las proposiciones sobre la naturaleza, evitando ella misma ocuparse del mundo lingüístico. Además, entendida de esta manera, la lógica ha de tener presente que el lenguaje lo emplean seres vivientes y, por tanto, debe formar parte de ella la consideración de la relación entre los signos lingüísticos y quienes los usan. Desde este punto de vista, la lógica general, como teoría de los signos, tiene 3 partes: la pragmática, la semántica y la sintáctica. Pragmática es la parte de la semiótica que examina el origen, los usos y los efectos de los signos en relación con el comportamiento en que ellos tienen lugar. La semántica trata de la significación de los signos, de todas las diversas maneras de significar. La sintáctica se ocupa de las combinaciones de los signos, prescindiendo de sus significados específicos y de sus relaciones con el comportamiento en que tienen lugar. Morris, por lo tanto, hace entrar en la semiótica, y como veremos en la misma definición de signo, la consideración del comportamiento del hombre en el mundo. Por esto sus investigaciones lingüísticas asumen un significado pragmático extraño a las formulaciones del neoempirismo. Más precisamente, el objeto de la semiótica de Morris, más que el signo, es el comportamiento significativo del hombre y de los seres vivientes en general. Como ejemplos típicos de comportamientos significativos, Morris considera el de un perro que responde con movimientos musculares o secrecionales glandulares al sonido de un timbre que ha sido siempre asociado al suministro de comida, que es el típico ejemplo de un reflejo condicionado, o el de un automovilista que cambia la dirección de la marcha porque alguien le advierte que la carretera está más allá interceptada. Aquí, el perro y el automovilista actúan como si hubieran visto la comida o la interrupción de la carretera. Sin embargo, no han visto nada y su comportamiento ha sido determinado por un signo: el sonido de un timbre o las palabras del que ha avisado. Por esto, el signo es definido de la manera siguiente: si algo A guía el comportamiento hacia un fin de un modo semejante, pero no necesariamente idéntico, a aquel en que alguna otra cosa B guiaría al comportamiento hacia aquel fin en el caso de que B fuera observada, entonces A es un signo. Los signos además se llaman símbolos,
si son producidos por el intérprete en sustitución de otros signos de los cuales se consideran sinónimos. En caso contrario, son señales. El símbolo es, evidentemente, más autónomo y convencional que la señal. Estas definiciones dejan completamente aparte términos como idea, representación, concepto, etc. Esto es, todos los términos que se refieren a un punto de vista mental. Y esto porque la introducción de tales términos no ofrece ninguna ventaja para el conocimiento objetivo y verificable del fenómeno del signo. Admitir, por ejemplo, que entre el signo y la respuesta del perro haya en la mente del perro una representación o una idea, significa hacer una afirmación que no se preste a ninguna comprobación precisa y que, por consiguiente, no tiene ningún significado objetivo. Un lenguaje es un sistema de signos que tienen un significado común para cierto número de intérpretes. Son producibles por tales intérpretes, tienen una cierta constancia de significado y se pueden combinar según ciertas reglas. Las características del lenguaje son tales que Morris propende a considerarlo como una propiedad exclusiva del hombre. Los signos pueden ser designativos, apreciativos, prescriptivos y formativos. Y el uso de los signos está determinado precisamente por esta naturaleza suya. Los signos, en efecto, pueden ser usados para informar al organismo sobre alguna cosa, para ayudarlo a la elección de objetos, para provocar secuencias de respuestas de alguna familia de comportamientos y para organizar el comportamiento provocado por los signos en un conjunto unitario. Es evidente que el uso principal de los designadores es informativo, el de los apreciadores es valorativo, el de los prescriptores es estimulante y el de los formadores es sistematizador. Estos usos van habitualmente juntos y sirven a Morris para clasificar los diversos tipos de discurso. El discurso científico, que sería significativo e informativo. El fantástico, que es designativo valorativo. El legal, que es designativo estimulante. El cosmológico o filosófico, que es designativo sistematizante. El mítico, que es apreciativo informativo. El poético, que es valorativo apreciativo. El moral, que es apreciativo y estimulante. El crítico, que es apreciativo sistematizante. El tecnológico, que es prescriptivo informativo. El político, que es prescriptivo valorativo. El religioso, que es prescriptivo estimulante. El propagandístico, que es prescriptivo y organiza por sí mismo los prescriptores. Se trata, como se ve, de clasificaciones y determinaciones puramente verbales, extremadamente simplistas en su idem per idem definere. Por su carácter semiótico, esto es, puramente terminológico, no deberían tener otra pretensión que la de aclarar el uso de los términos en cuestión. Pero, puesto que estos términos, discurso científico, fantástico, legal, etc., se refieren a actitudes, situaciones y condiciones que van más allá del uso lingüístico, la aclaración terminológica incluye, subrepticiamente, la pretensión de valer también como esclarecimiento de dichos aspectos, condiciones y situaciones. Y en esta pretensión precisamente es donde se revela simplista y pueril. Es menester, no obstante, reconocer que Morris ha ido insistiendo cada vez más en el aspecto pragmático del lenguaje y en general del comportamiento de los signos, alejándose simultáneamente cada vez más del nominalismo de la Escuela de Viena. Esta tendencia suya se manifiesta, en primer lugar, en la importancia que él da a la explicación de los signos, o signo de interrogación, paréntesis, los cuales se encuentran siempre fuera de lugar en una lógica nominalista, que tiende a modelarse sobre proposiciones que tienen un sentido acabado y se pueden verificar empíricamente. Morris llama a aquellos signos formadores o signos formativos, en el sentido de que ellos modifican el significado de las combinaciones de signos en que aparecen, y cree que significan una situación de alternativa. Es evidente que aquí el aspecto pragmático adquiere predominio sobre el formalista, y que los signos formativos radican en aquella situación de duda, de incertidumbre, de inestabilidad, que cae fuera de las proposiciones lingüísticas verdaderas y propias. La misma postura permite a Morris reconocer un valor positivo a aquella misma metafísica que ha sido siempre la cabeza de turco del positivismo. Cree
que los sistemas metafísicos son precisamente formativos, en el sentido de que organizan el comportamiento humano en un sentido o en otro, pero siempre de manera que su intérprete no pueda tener sorpresas. Por tanto, si la metafísica no tiene valor científico, no es un discurso informativo, tiene en cambio un grandísimo valor formativo en la organización del comportamiento humano. Esto conduce a Morris a abandonar la identificación de la filosofía con la semiótica, esto es, con el análisis del lenguaje que él mismo había anteriormente sostenido. En su último y más importante escrito, Signos, Lenguaje y Comportamiento, 1946, define la filosofía como una organización sistemática que comprende las creencias fundamentales. Creencias sobre la naturaleza del mundo y del hombre, de lo que es el bien, sobre los métodos que han de seguirse para alcanzar el conocimiento, sobre la manera como se ha de vivir la vida. El filósofo se encuentra ante aserciones de hecho, apreciaciones de valor, prescripciones de conducta propias del mundo de su cultura, y organiza críticamente estas aserciones, apreciaciones y prescripciones dentro de otro sistema de creencias. Se explica, pues, la pluralidad de las filosofías, que tiene su raíz en las diferencias de las personalidades de las personalidades de los filósofos y del material cultural que emplean. Pero esta pluralidad no cierra el camino a una síntesis futura, a la cual la semiótica podrá aportar una valiosa contribución. Esta es una época en que la personalidad debe abrirse, no encerrarse en la posesión de lo que ya es y tiene. La estructura de una personalidad cerrada y autoritaria se encuentra hoy frente a una estructura abierta y elástica. Visto en el plano psicológico, este es el conflicto principal de nuestro tiempo. Son necesarios nuevos tipos de filosofía, numerosos y de forma diversa, antes de que se pueda tener una síntesis filosófica apropiada o amplias zonas del mundo actual. El reconocer la pluralidad de las filosofías del pasado, intentando eliminar las pretensiones dogmáticas de cada una de ellas y aún de todas, constituye una aportación positiva a un trabajo significativo de nuestro tiempo. Estas conclusiones de Morris permiten una comprensión y una apreciación de buena parte de la filosofía contemporánea. Con todo, su pretensión de que la semiótica no suponga una filosofía particular resulta ilusoria. Implica un realismo empírico, que es una filosofía como otra cualquiera. Y Morris mismo lo reconoce. Existe un mundo y otro suministra la prueba que nuestros signos denotan. Si no existiese este mundo, entonces no habría signos, ni conocimiento, ni verdad y ni siquiera la verdad de que no existe nada.